Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos. Gracias a los que se están conectando. Vamos a arrancar en un minutito más. Vamos a dar tiempo de que la gente se vaya uniendo a este conversatorio. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Si es de inteligentes, practicar el perdón radical. ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo lo aborda la neurociencia, la neuroeducación? Y también modelo de semiología de la vida cotidiana, así que es muy interesante. Voy a aprovechar para saludar, gracias Samantha, buenas noches, también a Cintia, Ricardo, a todos los que se están conectando. Vamos a tener una información muy interesante, unas perspectivas que ustedes van a poder explorar de este gran tema tan importante como es la práctica del perdón radical. Y desde una perspectiva, vuelvo a señalarlo, desde las neurociencias, desde la neuroeducación, desde el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, para desarrollar tu conciencia, esta práctica obviamente milenaria, pero que es fundamental para crear la paz interna y poder también salir ya de estos paradigmas que a veces hacen ver que una persona que practica el perdón es como una persona débil o una persona tonta. Incluso he escuchado durante mucho tiempo personas que llegan a decir, oye, eres un imbécil porque perdonaste a quien te hizo daño o en un momento dado quien te traicionó, te robó, o vamos a estar hablando de otros daños. Pero para empezar y darle sustento a esta pequeña plática y estas perspectivas, voy a mencionar algunos libros. Normalmente dejo las partes de los libros al final, pero quiero arrancar ahora con estos grandes libros porque nos van a permitir comprender muy bien este perdón radical y es una práctica diaria. Recientemente posteé, no te vayas a dormir sin perdonar. Y es maravilloso poder entender este beneficio para el desarrollo de tu conciencia y sobre todo porque en todas las consultorías, en todas las terapias, en todas las corrientes filosóficas, incluso religiosas, que no vamos a meternos en el perdón religioso, haré algunas analogías, pero es el perdón cognoscitivo, es la verdadera comprensión de cómo esta herramienta es la que te va a permitir a ti liberarte de una culpa y de un rencor. Pero como lo mencioné, quiero que arranquemos con los libros que voy a recomendar precisamente para este tema. Uno de mis favoritos que he estado comentando en mis otras plataformas es La bailarina de Auschwitz, un gran libro donde una chavita de 16 años pues la secuestran, la meten en la cárcel a ella y toda su familia en los campos de concentración de Auschwitz, y esa misma noche, esa misma día, matan a sus padres y a ella la ponen a bailar, por eso se llama La bailarina de Auschwitz. No voy a hacerles, no les voy a quemar la información como se dice tradicionalmente, pero quiero comentar cómo ella se hizo psicóloga, doctora en psicología, fue alumna directa y un vínculo también con Viktor Frankl, el gran creador del modelo de logoterapia, y un gran libro que también les recomiendo mucho, que es El hombre en busca del sentido, que estuvo en los campos de concentración y ambos concuerdan. Y bueno, la historia de ella es que aún ya a los 50, 60 años, dando todas las terapias, atendiendo todos los temas, ella seguía sufriendo porque no había practicado el perdón. Maravilloso libro, es un patrimonio del desarrollo de la educación intrapersonal. El mismo Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, lo recomienda y yo lo he leído 2 veces y es espectacular ver esa parte en la que ella comprende que necesitaba 2 perdones, porque de eso vamos a hablar. Uno de los perdones es el perdón a nosotros mismos, a nosotras mismas, de todos los errores que hemos cometido durante nuestra vida. La culpabilidad
que siento conmigo mismo de haberme equivocado, de en un momento dado haber actuado en contra de mis propios principios. A veces puede ser la salud, un daño que pude haber hecho a mi hermano, a mi papá, a mi pareja, a los seres queridos. Y cargamos la culpabilidad. Al ratito voy a hablar de la culpabilidad y también de los rencores. Y ella no se podía perdonar porque a ella la habían salvado, porque ella se había salvado y no a sus papás, y todo un camino muy interesante. Y menciona ella muy importante que se está viendo frente al espejo y de repente dice doctora Eggert. Ella es Edith Eggert. De veras, les recomiendo mucho este libro. Y hasta que se vio en el espejo, doctora, dice, ¿cómo puedo estar yo dando todas estas consultas, dando todas estas terapias y no me he perdonado a mí misma? Sigo cargando la culpa. Y cuando de repente tenía en su consultorio a diferentes consultantes o pacientes, le tocaban las fibras y ya comprendía todo el proceso. Ahorita es a lo que voy a llegar, cómo de repente comprendía todo, pero de repente incluso viene una etapa en la que se separa de su esposo 2 años, se divorcia y luego se vuelve a casar, precisamente por el rencor, precisamente por la culpabilidad. Otro gran libro que voy a recomendar para hablar de estos temas, porque como lo dije, voy a abordar el perdón también desde la perspectiva de la neurociencia, que se conoce como el perdón cognoscitivo, o lo que se conoce también como la comprensión cognitiva del hecho. ¿Qué quiere decir esto? El beneficio en los neurotransmisores, lo que está provocando ahorita y abordando ya las neurociencias, de cómo se liberan neurotransmisores y hormonas positivas que te permiten conectar con la paz. El beneficio fisiológico del perdón es espectacular. El beneficio del perdón, y voy a hablar cómo este rencor y esta culpabilidad es literalmente veneno, ¿sí? Y un gran libro que habla de esto es La biología de la transformación, de un gran epigenista que es el doctor Bruce Lipton, que tiene otro libro que recomendamos mucho en Semiología de la Vida Cotidiana, que es La biología de la creencia, cómo tus pensamientos, creencias y valores inciden. Y personas que vienen acarreando culpabilidades de cuando eran jóvenes, de actos que cometieron, independientemente de la consecuencia, ¿sí? Y se siguen tragando el mismo veneno. Vamos a hacer estas analogías de la culpabilidad y el rencor como este veneno, y literalmente es porque cuando tú vives en culpabilidad y vives con los rencores a tus padres, a tu pareja, a tus hijos, cada vez que evocas esos momentos y que no los has podido trascender, que por eso es importante en todo proceso de duelo, el cierre de ciclos, la aceptación, esta comprensión para liberarte de estas emociones negativas. El cerebro no distingue entre lo que imagina, piensa, sueña o recuerda, lo vive igual. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada vez que tú evocas ese evento en el que te genera rencor o en el que te genera culpabilidad o una pequeña mentada de madre, ahorita vamos a hablar cómo todas las emociones negativas requieren un proceso de digestión, de procesarlas, de digerirlas. En semiología hacemos el análisis o la analogía de como si tú mismo te estás clavando el picayelo. El rencor y la culpabilidad, que es la misma emoción, pero una es hacia adentro y la otra es hacia el otro, hacia afuera. Es como si te tomaras el veneno pensando en que le va a hacer un efecto al otro. No, lo vives tú. Y vivir sí, me están preguntando que si se va a quedar grabado. Sí, va a quedarse grabado para que puedan revisar toda la información que estoy compartiendo y les vaya cayendo el 20 y puedan revisar las diferentes perspectivas. Comentaba, este veneno, estos neurotransmisores, estos catecolaminas negativas, cada vez que tú no has perdonado algo y que vives por años, vives con el cortisol, adrenalina, epinefrina, son neurotransmisores que te mantienen carcomiendo por dentro. Personas que dices tú, el famoso vive amargado, que no ha comprendido nada de la vida, son personas que su estado fisiológico, su biología y su salud se va deteriorando. Nada enferma más al ser humano
que el estrés, obviamente el miedo, la ansiedad, la angustia, la culpabilidad y el rencor. Se les conoce como enfermedades invisibles, pero son más visibles que invisibles, porque no es como que uno las detecte en un análisis. Son sintomatología de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, de lo que estás creyendo. Y este libro del doctor Alfonso, perdón, es que ahorita sí el de Alfonso, de Bruce Lipton, habla de cómo tú, cuando construyes emociones positivas, entre ellas este perdón, la inteligencia cuántica. Toda esta plática la desarrollé y los invité por este medio porque ya hablaré en mi canal de YouTube, entre otros, he estado platicando de la inteligencia intrapersonal, la inteligencia espiritual. Y uno de los mayores niveles de inteligencia espiritual intrapersonal es precisamente la parte y la práctica del perdón radical. Toma nota, por favor. El perdón es medicina. Perdonar es un antídoto. Es literalmente la medicina para curar muchas enfermedades. Y voy a tocar cómo vamos a tener que perdonarnos nosotros mismos a veces cuando atentamos con nuestra propia salud, que luego es el origen de que a nivel subatómico, a nivel molecular, de los átomos, de las partículas subatómicas de tus células, se genere desde un cáncer y un desequilibrio que te tiene literalmente inmerso en trastornos y enfermedades autodestructivas. Gran libro de Bruce Lipton. Otro gran libro que voy a estar haciendo señalamientos. Como les dije, hoy quise empezar con la bibliografía para poder cubrir ya luego el tiempo. La mirada interior del doctor Alfonso Ruiz Soto, del creador del modelo de semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. ¿De qué? De significación. El desarrollo de tu conciencia. La próxima plática que tendremos el próximo el próximo miércoles a la misma hora, vamos a hablar la importancia y la inteligencia de conocerte a ti misma, a ti mismo. Imagínate, ¿será importante? Hazte esta pregunta. ¿Será importante o no conocerte tú a ti misma y tú a ti mismo? ¿Qué beneficios habrá? ¿Okay? Y la mirada interior, uno de los libros que sintetiza pues todo lo que es semiología de la vida cotidiana, que es un gran modelo de educación intrapersonal y desarrollo de la conciencia. Otro libro que recomiendo, todo esto habla del perdón, todos estos libros, cuando te inmerses en la lectura, estás viendo toda esta inteligencia de comprender por qué perdonar es un acto, no solo de amor. Hay una moneda, el amor incondicional, y por el otro lado el perdón radical. ¿Sí? Y recuerda que estamos viendo estos beneficios. Olvídate si hay un cielo y un infierno, si perdonas o no perdonas, si te vas al cielo, te vas a ir al infierno. Ya lo estás viviendo en el momento en el que tú vives con culpa, con rencores, con emociones negativas. Ya estás inmerso en un infierno psicológico, en un infierno dentro de tu psicología, de tus creencias, de tus pensamientos, de tus acciones que te llevan a la autodestrucción. Este es un gran libro, ahorita está en inglés, como pueden ver, se llama The Diving Bell and the Butterfly, la mariposa y la escafandra. Este es un pequeño libro, se lo devoran en un fin de semana, la verdad, que era el director de la revista editorial esta revista L o Elle, europea, con todos sus artículos de moda, Jean-Dominique Bourbay. Y para hacer la historia corta, él va a comprar un coche y cuando está haciendo la prueba de su coche a los entre 43 y 46 años, tiene un derrame cerebral, un stroke, un infarto cerebral. Queda totalmente parapléjico, totalmente. Solo le queda la movilidad del párpado, el parpadeo de su ojo izquierdo. Queda en un trastorno, síndrome que se llama locked in. Estás atrapado dentro de ti. Te funciona toda tu conciencia, pero pierdes toda tu movilidad. Y con un parpadeo escribe este libro, con sí, ¿no? Y este libro habla de cómo se siente él precisamente dentro, como si fuera una mariposa enrollada en una bufanda, una escafandra. Y es maravilloso. Tampoco les quemo lo que dice, pero habla del perdón. Cómo no estar aún en esa situación. Que imagínate,
Sí, a veces sentimos que no somos felices y yo creo que si algo deberíamos de pedir perdón en un momento dado es no valorar lo que tienes. O sea, pídete disculpas, pide perdón porque estás pidiendo y anhelando cosas cuando tienes agua, tienes salud o el parámetro de dentro de la salud que tienes. Porque es lo que él decía, me siento agradecido de que me funcione algo. ¿Sí me explicó? Muchas veces a alguien no le puede funcionar bien los riñones, pero si te funcionan los pulmones, si te funciona el corazón y te funciona tu cerebro, saber cómo en un momento dado poder utilizar esta psicología positiva para mantenerte dentro del amor y no el miedo y no caigas en estas emociones negativas. Otro gran libro, este es uno de mis favoritos también, que se llama Más allá de la vida, Conciencia, de este gran doctor que se llama Pim van Lommel, un cardiólogo holandés que ha estudiado cientos y miles de casos de experiencias cercanas a la muerte. Este es el último tema que están abordando las neurociencias y que ya están conectando con la espiritualidad, de qué impacto tiene toda la espiritualidad positiva a nivel neurológico de tu sistema nervioso y epigenético. Un gran libro que habla precisamente de todas estas personas que se han transformado y que cuando han estado en este camino entre la vida y la muerte, cómo se transforma todo su autoconcepto y platican. Vuelvo a repetir, no les quemo la información. También en Netflix hay un libro que se llama Más allá de la vida, también una serie, pero se llama Más allá de la muerte. Este libro se llama Más allá de la vida, en Netflix se llama Más allá de la muerte y vienen estos casos maravillosos. Pero ¿cuál es la síntesis? El perdón. Llegan con esta capacidad, o aquellos, he tenido la fortuna de conocer, de convivir y de tener en consultoría a personas que han estado con experiencias cercanas a la muerte. Y es fascinante primero comprender que una experiencia cercana a la muerte no te tienes que sentir literalmente que te mueres. Se les llama experiencias cercanas a la muerte, donde también se experimenta este desprendimiento y se percibe la conciencia fuera del cuerpo. ¿Ok? Que es maravilloso. Pero todas estas personas coinciden, que estamos hablando de millones, ¿eh? Si hablamos de todas las investigaciones, son millones a nivel mundial. Hablan de este perdón, de esta luz, de esta capacidad de comprender que como ya no hay miedo, entonces generan esta capacidad para perdonar y descubren algo que es a lo que voy llegando más adelante, esta capacidad de comprender que no hay nada que perdonar, que todos somos uno en un sentido y bueno, es maravilloso. Iré hablando de estos. Todo lo que voy a platicar con ustedes está en estos libros. Y un libro también, porque he tenido ahorita mucha resonancia con muchos conocidos, amigos y en consultoría, tanto a jóvenes, pero vean este libro. Me encanta ella, Marta Alicia Chávez, Tu hijo, tu espejo. Tu hijo, tu espejo. ¿Por qué? Miren, el perdón hay que practicarlo de veras todos los días, ¿ok? Y donde más se llega a practicar es en la familia, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con la pareja, bueno, es casi diario. Y este libro habla precisamente de esto. Es un gran libro, y luego viene un libro para padres valientes, ¿no? Y habla del perdón, habla de esta comprensión. Adelanto a lo que vemos mucho en el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, que señala la mayor prueba de amor para un hijo es la paciencia y la comprensión. Que la comprensión es fuente del amor incondicional y el sentido de pertenencia. Bueno, quise arrancar con estos para que puedan tenerlos. Se va a quedar grabado para que puedan revisar todos los libros, los autores. Y bueno, vamos a entrar un poquito ya en el tema de cómo quiero desarrollar esta plática. Les comentaba hace unas cuantas semanas en mi canal de YouTube que nos vamos a ver este domingo a las 10 de la noche también con las otras dos habilidades para desarrollar tu conciencia, para el liderazgo, educación intrapersonal, habilidades
para mantener nuestro trabajo y la productividad. Es lo que estoy viendo en mi canal de YouTube los domingos y vamos a hablar de inteligencia emocional que atañe el tema de hoy y coordinación con los demás. Aprovecho rápidamente, saludos mi querido Ninja, un fuerte abrazo a todos los que están presentes. Les comentaba, sí va a quedar grabado y por favor si alguien considera prudente y quiere compartir todo este contenido, créanmelo, va a ser muy interesante y va a presentar perspectivas diferentes. Miren, abordando el tema desde la neuroeducación, cuando tuve la fortuna y la bendición de cursar la maestría en mediación y resolución de conflictos, así se llama la maestría, en el aula. Era precisamente un tema que va desde la neurocriminología, ya los profesores ahora pueden detectar un poco ciertas conductas que a temprana edad tienen un origen biológico y que hay que en un momento dado, con talleres, con educación específica, poder ayudar a los niños y a los jovencitos a que desarrollen todo su cerebro. Pues se ven todos estos temas y para resolucionar una problemática requerimos el perdón y la aceptación. Es fascinante. Les comentaba, este tema sale con la intención de compartir con ustedes porque me llegaron muchos correos y muchos cuestionamientos por las diferentes redes cuando mencionaba precisamente esta inteligencia espiritual, cómo está asociado a esta cosmovisión de cómo me vinculo con todo lo que me rodea, pero una característica muy importante y no nomás es la inteligencia espiritual, habla de tu nivel de conciencia, es la capacidad del perdón radical. Fíjense bien, primero que nada, no voy a llevar un orden, sino voy a ir interactuando con diferentes ejemplos. Número uno, ¿por qué llamamos un perdón radical? Antes de entrar al perdón, culpas y rencores, ¿qué es un perdón radical? Miren, cuando uno practica un perdón, o es radical o no has perdonado. Vamos a arrancar de esa forma, entender lo radical, el perdón radical, la resiliencia radical, porque también es otro temita que está de moda, ¿no? Pero bueno, el perdón radical, cuando tú verdaderamente has perdonado, que ahorita voy a entrar en eso, es ya perdoné radical. No existe un perdón a cachitos. Tú no le puedes decir a alguien, ay, ya casi lo perdono, como que lo estoy perdonando. Y a veces en el lenguaje de la vida cotidiana platicamos y de repente dice uno, ay, pues ya la estoy perdonando a la pareja o a la novia o a los papás, ¿no? O al amigo o al jefe. Se enojan y dicen, casi lo perdono, ya voy un 80% de perdonarlo. No lo has perdonado. El perdón es radical. Y en el momento en el que surge la comprensión es instantánea. Muchas veces una persona se pregunta, ¿cuánto tiempo tardo en perdonar algo? Mira, es muy interesante porque en el momento en el que el perdón es instantáneo, lo que tarda a veces es en comprenderse. Ahí es donde el tiempo cura todo y estas lecciones del tiempo y la vida. No, con perdonar es instantáneo. Cuando te cae el 20, cuando comprendes que cada persona tiene las más profundas razones para ser quien es y hacer lo que hace, o ser quien es y hacer lo que hace, que ahorita voy a ir desglosando este aforismo de la mirada interior de este libro del doctor Alfonso Ruiz Soto, y que es un aforismo central en el desarrollo de la conciencia. Pues empiezas a quitarle al tiempo toda esta función de que solito quiero que pasa algo. Se confunde que el cerebro, tu sistema nervioso, llega a generar tolerancia. Y entonces ya te quedas así como una capa, como un callo mental. Así como hay callos cuando haces pesas y se queda una emoción como un callo. Entonces ya dices, no, ya no afecta. No, sí afecta. Porque debajo de ese callo hay piel, ahí nace piel nueva. Entonces, es muy importante comprender esto porque vamos a ir a practicar y les voy a dejar un pequeño taller y unas tareas que vemos en consultoría, sencillas. ¿Okay? No te voy a pedir que vueles, ni que te tires de un parapente, ni que nades con pirañas. Son tareas sencillas
Todo el mundo las puede hacer y vuelvo a repetir, lo vemos ya en escuela con los niños. Yo con mis niños en Jiu-Jitsu lo vemos, la práctica del perdón cognoscitivo. Miren, tan elegante es esto para separarlo de las religiones que ahora le llaman el perdón educativo. Es como las famosas disculpas, pero a veces las disculpas son como más por vergüenza moral. Una disculpa a un perdón que es válido aceptarlo como algo similar, como algo en la práctica cotidiana, pero la disculpa es como una conciencia donde fue algo que no alcanzó una emoción negativa que te genere una culpabilidad, sino una más vergüenza moral. Oye, te pido una disculpa, honesta. Pero el perdón abarca más, obviamente, la conexión y la herramienta para liberarte de una emoción tan profunda como puede ser una culpa y un rencor. Entonces, tomen nota de eso. El perdón radical es el perdón absoluto, es te perdono. Y cuando hablamos todavía el perdón instantáneo y el perdón radical, cuando comprendo que no hay nada que perdonar, es instantáneo, comprendo las circunstancias. Ahora sí, vamos a centrar un poquito en esta parte de cómo poder armar una perspectiva de perdonarme a mí, perdonar a alguien sin sentirme débil, sin sentirme no tengo dignidad porque perdoné a esta persona. ¿Cómo poder abordar el perdón, les digo, cognoscitivo, el perdón comprensivo? Miren, he estudiado esto por muchas razones en mi vida, pero se le conoce perdón terapéutico. O sea, también imagínate, para que ya lo bauticen, es que le falta perdonar. Muchas personas viven todos los viajes místicos de su vida con psicodélicos, se fugan por todos lados. De repente van a consultorías fuertes, de traumas fuertísimos, los más nefastos que puedas tener, desde abusos, secuestros, etcétera. Pero si no practican el perdón, no les alcanza, porque para poder entender el perdón tienes que tener dos acciones. Toma nota. Número 1, comprensión y aceptación, o aceptación y comprender. Todo lo que el ser humano no pueda comprenderlo, va a ser imposible que lo puedas perdonar. Tan es así que el doctor Alfonso Ruiz Soto tiene esta máxima maravillosa en los aforismos: aquel que no se comprende no se puede perdonar, y aquel que no comprende al otro no lo puede perdonar. Por eso voy a hablar el próximo miércoles en esta plataforma. ¿Será inteligente conocerte a ti mismo o no? ¿Cómo qué beneficios puedes tener? Bueno, es muy importante. Tú no puedes perdonar al otro porque no te conoces a ti misma o a ti mismo, o tienes procesos pendientes de comprender. Entonces, fíjate bien, vamos a hablar ahora de inteligencia del perdón. Perdonar es igual a comprender. ¿Quiénes comprenden? ¿Los inteligentes o los ignorantes? Ponle palomita ahí. Fíjate en qué lado estás. ¿Sí? Otro de los grandes aforismos que tiene que ver con la comprensión es, por ejemplo, el sufrimiento. El doctor Alfonso Ruiz Soto, que lo voy a estar citando mucho porque es parte del modelo de semiología de la vida cotidiana, señala lo que a mí me encanta. ¿Hay algo que te está haciendo sufrir? Todavía no lo comprendes. Sí es sí. La muerte de un hijo, la muerte de una mascota, la separación, la pérdida de no sé qué, las cosas que no has aceptado en ti, te hacen sufrir, todavía no lo has comprendido. Estás en proceso de... Entonces, la ruta, de salida del sufrimiento, es la comprensión. Es una función de tu conciencia. Las maestrías, y ahora ha sido fascinante para mí en los últimos 10 años, entender las neurociencias educativas. Y es precisamente la cognición. ¿Qué es la cognición? La comprensión. Te cayó el 20. Ya no tengo duda porque lo viví directamente de primera mano. Ya tengo la experiencia, no nomás tengo lo conceptual. Entonces, fíjate bien para que vayas tomando nota de la exploración que vas a hacer en tu propio ser. Número 1, perdón igual a comprensión. ¿Qué es comprender algo? Que lo entiendo, que resueno con eso. Porque muchas personas ahorita van a decir, no, este está diciendo, no sé, lo que tú quieras. Y en un momento dado, el perdón es para débiles, el perdón es para tontos, solo perdonan, ya sabes, ¿no?
Y además, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me hizo un daño? Fíjate bien, el perdón te libera a ti de tus propias emociones negativas, no el otro. El otro se tendrá que perdonar y el otro tendrá que pasar sus procesos neurobiológicos y su propia autodestrucción de vivir en emociones negativas. El perdón es un regalo para ti, te libera a ti. El que tú perdones a tu papá, a tu mamá, que ahorita voy a hablar de eso, que es uno de los más grandes perdones que tienes que practicar hacia tus padres. De hecho, a todo mundo, pero vamos a empezar con los padres. No es que libere a ellos de la responsabilidad de las consecuencias. Te estás ya liberando tú precisamente de esta neurobioquímica de estar pensando en la emoción que te está carcomiendo y que con solo pensar se activa todo tu mecanismo de defensa y te inunda con neurotransmisores, hormonas, drogas y una química de veras autodestructiva. Se ha visto ya en tiempo real. Ahorita no, lo dejé ahí en mi mesa de noche, pero este gran libro de la doctora Lisa Miller, La ciencia y la espiritualidad, donde en estudios con neuroimágenes puedes ver qué le está pasando a tu cerebro y a tus células, las que vives en emociones negativas, culpabilidad y rencor. ¿Sí? Por eso viene ya ahorita en España los japoneses, imagínate los japoneses, la gente se pregunta por qué la resiliencia de los japoneses después de que les arrojaron la bomba atómica, fueron víctimas de obviamente de la guerra, como igual los nazis, etcétera. ¿Y por qué pueden ser tan rápidamente resilientes? En 50 años o menos se vuelvan a levantar. Y cuando platicas con los de mayor nivel de conciencia dicen, porque perdonamos. Porque nos perdonamos a nosotros de haber iniciado la guerra, atacado Pearl Harbor y nos reconstruimos. Y la resiliencia. Y cuando algo se rompe lo volvemos a reconstruir. Y tienen todas estas historias de cómo algo que se rompe con hilo dorado o con oro lo reconstruyes y se queda esa resiliencia radical. Pero hablan del perdón. ¿Sí? Entonces, viene con esta parte ya los niños en Japón, en Europa. Los nuevos modelos educativos están enseñando la práctica del perdón en el bullying. Cuando hice mi maestría y ahorita que estoy en mi doctorado en la educación intrapersonal, meto mucho esta herramienta que es educativa, es para tu propio desarrollo. ¿Por qué? Toma nota, porque no solo vamos a practicar el perdón con las mayores atrocidades o los mayores pecados o las mayores acciones. Una emoción negativa que tú te experimentes contigo, perdónate. Miren, desde la perspectiva del modelo de semiología de la vida cotidiana, viene 5 tipos de duelos. Es muy interesante entender el perdón. Si no hay un perdón, les dije ahorita, cómo el perdón lleva 2 acciones, hablando cognitivamente, que eso es el proceso de duelo. Es un proceso cognitivo. El proceso de duelo te va a permitir comprender, primero que nada, que no has perdido nada, sino que se cerró un ciclo, el que sea, con tu hijo, con tu pareja, con tu trabajo, con tu misma salud. ¿Okay? Vas a tener vejez y algunas partes te van a dejar de funcionar. Hay que cerrar el ciclo con agradecimiento. Bueno. Si no lo aceptas y no lo comprendes, no se abre el duelo. Por eso la gente vive las etapas de un duelo con la negación, con la ira, etcétera, ¿no? Y con esto, con la depresión y con todas estas etapas, porque no les alcanza y no nos han enseñado desde chiquito ni a procesar emociones, ni saber practicar el perdón, la comprensión y la aceptación. Entonces les comentaba precisamente este paso del perdón, verlo desde esta parte cognitiva. Que comprendas que cuando tú usas la acción y asocias perdón a comprender lo que está sucediendo y lo aceptas y te liberas ya de ese pensamiento, ¿sí? Entonces empieza una transformación en tu salud, en tu paz interior. No existe paz interior sin el perdón. Toma nota. La paz interna reclama el perdón.
contigo mismo. Olvídate todavía de ir hacia afuera, tú contigo mismo. Por eso aquel aforismo que dice, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila, una conciencia en paz, ¿no? Entonces es muy importante poderlo ver. Pero bueno, seguimos en el tema con entender el perdón como una acción cognitiva, y les decía ahorita del duelo, un proceso de comprende. Ahorita voy a explicar qué es lo que hay que comprender. ¿Estamos de acuerdo? Para que empieces tú a explorarlo. Por eso perdonar es de hombres fuertes, no es de hombres débiles. Ahora, ¿has experimentado que alguien te perdone algo? ¿Qué sientes cuando tú, lo que hayas hecho, del tamaño y la dimensión y de la emoción y de la significación que sea, pero pides un perdón? Quizás a tu mismo hijo, oye papá, perdóname, a tu pareja, o a tu jefe, a un empleado, a tu vecino, oye, es que no sé, mi perro aquí le gritaste, y de repente te rebasa tu propia biología, te rebasa tu propia silvestrez, te rebasa esta ignorancia de tu propio ser y salen los mecanismos de defensa. Bueno, pides perdón. ¿Cómo te sientes? Bueno, también nos los han vendido tan liberador que cuando de repente uno tiene hasta los pecados más sencillos, que puede ser ver una escena erótica y que va uno a confesarle y dice, ya me confesé, o sea, ya me liberé de una emoción negativa que fue troquelada por religión, por la familia, por la escuela. Que recuerda, familia, escuela y sociedad te troquelan tradición, moda y cultura. Entonces tú estás viendo muchas culpabilidades que están literalmente asociadas a lo que piensas, a lo que imaginas, a lo que crees, a lo que valoras, a este sistema que es tu sistema operativo. ¿Sí? Entonces, pues, imagínate. ¿Cómo te sientes tú cuando te han perdonado? Porque tú no perdonas. Si así como tú te sientes cuando tú otorgues un perdón, que vamos a llegar a que no tienes ni qué perdonar. Cuando comprendes, te brincas esa etapa. Así como en biología vemos algo que se llama el duelo ausente, personas que han alcanzado un nivel de conocimiento de sí mismo, elevan su conciencia a un nivel de comprender, que no han perdido nada, que existe el duelo ausente. Bueno, existe el perdón ausente. El perdón radical es, no tengo nada que perdonarte, comprendo. Ahora, por ahí estaban señalando a alguien, oye, perdonar es olvidar. No, perdonar es una acción. Perdonar es una acción cognitiva, instantánea, que tiene una significación profunda en tu cosmovisión y en toda tu psicología. No quiere decir que se olvide, ¿no? Todas las personas que en un momento dado, que es el proceso del duelo, fíjate bien, que se llama la dimensión del olvido. Desde la perspectiva cognitiva del modelo de semiología de la vida cotidiana, el olvido no es Alzheimer. El olvido, olvidar algo en conciencia, porque hay olvido consciente y olvido psicológico-biológico. Oye, me puedo tener amnesia, me golpean alguna parte de la amígdala o del hipocampo donde están las estructuras cerebrales asociadas a ciertos procesos de memoria, pues se me olvidaron. ¿Ok? Entonces hay un olvido fisiológico, biológico, pero el olvido consciente, toma nota, es comprender que lo que ya ocurrió, lo que haya pasado, ya terminó. Y lo mando a una dimensión del recuerdo que simplemente se queda como un proceso comprendido. El olvido es esta dimensión del recuerdo, en donde está comprendido y aceptado y no incide en mí de una forma negativa. Eso no quiere decir que no puedas evocar a tu hijo y que salgan lágrimas de felicidad de lo vivido y una emoción consciente, una emoción que tú quieres experimentar y conectar con algo maravilloso. Pero no, esto por lo que preguntaban también, ¿perdonar es libertad? Sí, es una libertad psicológica, una libertad espiritual. Perdonar es precisamente liberarte a ti de emociones negativas, en este caso de la culpa y del rencor. Fíjense bien para ir entrando en otra perspectiva del perdón. Bueno, espero que haya quedado claro cómo lo ve la educación, ¿sí? Cómo lo ve las neurociencias, esta acción consciente de que cuando practicas el perdón, los beneficios fisiológicos que tienes, ¿sí? Cambia. Una persona cambia totalmente cuando se libera
de estas emociones negativas como son la culpa y el rencor. Y la ruta de salida es el amor incondicional junto con el perdón radical. Entonces no perdones a cachitos, perdona a todos, a todo el tiempo. Ahorita voy a dejar una tarea, pues se practica. Tú dime si te enseñaron en tu casa a practicar el perdón. No, no lo perdones, ódialo. Ojo por ojo, diente por diente, moléstalo. Y de repente cuando se rompen las familias y se rompe la pareja especialmente, o a veces viene un enojo. Recuerda, es como cuando emitimos juicios, tú lo estás viviendo, ¿sí? Tú eres el que está alimentando todo eso. Entonces, por supuesto que es una libertad. Fíjate bien, hay un aforismo también que ahorita no lo voy a desglosar porque si no me daría otra hora. Es muy interesante este. Todos somos responsables de nuestras acciones, pero culpables de ninguna. No somos culpables. Entendiendo la culpabilidad como una acción que tiene que ver una intención. ¿A qué me refiero? Ahora sí voy a dar dos pequeñas definiciones conceptuales para que puedan empezar a integrar esta actitud del perdón radical. Mira, culpa es hacia adentro y rencor es hacia afuera. Es la misma emoción, son las mismas emociones negativas, pero la culpa es conmigo y el rencor es hacia el otro. ¿Ok? Para que quede como más sencillo y más rápido entenderlo. Pero es la misma emoción y tu cerebro está experimentando lo mismo. Los mismos neurotransmisores se activan las mismas partes silvestres, mamíferas. Casi no se activa el neocórtex. Si tú ves en imágenes, en neuroimágenes, qué está pasando cuando una persona está con rencores y con culpas, es exactamente igual al miedo y la ira. Se activa más la parte biológica silvestre. La parte baja del cerebro, el intermedia, no entra al neocórtex, se ofusca. Por eso, toma nota, cuando una persona de bajo nivel de conciencia agrede a otro, te hace algo, una forma para poder practicar el perdón radical es quitarle la carga afectiva y hacer la analogía de una fuerza ciega de la naturaleza. Tú no le guardas un rencor a un perro que te muerde o si te pican unas abejas, que se mueran todas las abejas y quererlas exterminar. Si eres muy silvestre, pues vas a ir a querer a matar el panal ahí donde están las cerquitas. Pero de repente se pasa. O un terremoto. Es la naturaleza, son ciegos. Él, tu hijo, tu papá, tu pareja, si están en niveles bajos de conciencia, una forma de poder empezar a entrenar y practicar el perdón radical es quitar la carga afectiva. Es un actante, lo llamamos actante y función. Es actante, simplemente está ejerciendo una acción. Y como están en bajos niveles de conciencia, es lo que me va a permitir a mí empezar a comprender. Comentaba ahorita ciertas definiciones que a mí en lo personal me gusta poder poner en consultoría para que la gente pueda empezar a trascender junto con cualquier proceso pendiente de una vez la práctica del perdón. Miren, toda persona, toma nota, toda persona está viviendo en perfecta concordancia con su nivel de conciencia, ni más ni menos. Esto es fundamental que quede claro y lo comprendan. Una persona que patea a un perro o le prende fuego a un gato o lastima a otra o hace el daño, hace el mal. No me voy a poner a hablar ahorita de la parte biológica, que obviamente es muy silvestre y tienen ciertas acciones. Su nivel de conciencia es muy bajo. ¿Ok? Entonces, uno se siente culpable y le tiene rencor a la otra persona precisamente porque no comprendemos y no aceptamos que ese que me hizo el daño o lo que yo me hice a mí misma, a mí mismo, estaba en perfecta concordancia con el nivel de conciencia. Voy a poner un ejemplo para que no quede la menor duda. Miren, tú imagínate muchas jovencitas, muchísimas, ¿okay? Y también hombres desde la perspectiva papás, pero muchas mujeres, vamos a poner 13, 14, 15 años, que el universo, las circunstancias de vida las confrontan con tener que abortar. ¿Ok? Y tienen que abortar.
La razón N puede ser desde biológico, producto de una violación, porque estaba muy chiquita, por ocultarlo, porque tenía precisamente 14 años y la sociedad, ¿qué van a decir de mí? Porque es pecado. O sea, la razón, omitámosla, pero son N. Pero imagínate que vive con esa culpabilidad. Ella crece y bueno, abortó, después se casó, tiene 2 hijos, pero ha vivido 20 años con una culpabilidad. Y se reprocha, no es feliz. O tú vienes igual diciéndole, es que abortaste a mi hijo, ahora va al lado del hombre, ¿no? Y vivimos con culpas y rencores. Y dice, no te voy a perdonar nunca, no me puedo perdonar. Y de repente tengo 2 hijas que no disfruto. De hecho, cuando las veo a ellas, pues todo está como en espejismo, muy bonito y la fregada. Pero no puedo liberarme a mí, me culpo a mí, me autoflagelo y vivo con N trastornos y con conductas que más o menos ahí las voy llevando porque no puedo con la culpabilidad. Dices, oye Memo, bueno, pues es que pues, es un delito, o el que mató a otra persona, ¿no? ¿Cómo los vamos a perdonar? Bueno, por eso necesitamos la comprensión y tener una perspectiva totalmente diferente, entendiendo que esa edad que tú tenías, si tenías 17 años, actuaste y ejerciste esa acción, esa conducta, o si te metiste no sé qué droga, o abusaste de alguien, o golpeaste a tus hijos, porque además venías repitiendo patrones de tus papás y de tus abuelos, y ya sabes, todas estas cosas que son muy de la psicología analítica, y no te puedes perdonar, o le tienes rencor a tu papá. Mira, primero respira, relájate y comprende que cuando tenías 13 años, 14 años, que cuando hiciste lo que hiciste, no te estoy eximiendo de tus responsabilidades, ¿eh? Estoy hablando de la conducta de culpabilidad, ¿ok? De esa emoción negativa que te está destruyendo. Lo que hiciste a los 17 años, a los 20, incluso a los 60 años. Si ahorita tienes 60 años, ya has venido haciendo acciones que tienen una culpabilidad. Comprende que está en perfecta concordancia con el nivel de conciencia de tu propio ser. Por eso este gran aforismo que decimos, la raíz de todos nuestros males radica en la ignorancia de tu propio ser. Actuaste como actuaste porque en ese momento, si hubieras tenido otro nivel de conciencia, hubieras actuado diferente. Entonces perdónate, perdónate, no te juzgues. Que los demás juzguen, bueno, y estas enseñanzas maravillosas también que tenemos en grandes maestros, en grandes avatares de luz, etc. Pero uno de ellos dijo, aquel que esté libre de pecado, como diciendo, lance la primera piedra. Olvídate de que te juzguen, hombre. Primero tú contigo, compréndete. Tienes una estructura biológica que te hace hacer acciones. Como no te conocías y no te trascendías esto, pues actúas literalmente. Y hoy posteé esa parte. Una persona que no se conoce a sí mismo, que no trasciende esta parte biológica, silvestre, animal que tenemos, con educación o con herramientas de desarrollo intrapersonal, es un criminal en potencia. Porque basta una emoción negativa para que, pues imagínate, la culpabilidad lleva al suicidio, lleva a hacer muchas atrocidades. Parejas en el amor, pues te mato porque me quieres quitar los hijos, etc. ¿Sí? Lo mismo entonces tienes que aplicarlo para el otro lado. Oye, ¿cómo perdono a mi papá, a mi pareja y a mi vecino? ¿Cómo? Ay, Memo, estás diciendo puras jaladas. ¿Cómo voy a perdonar al que atropelló a mi hijo? Que se refunde y se pudra en la cárcel. Fíjate bien, ahorita hablaba de esta analogía con los avatares. Otro de esos ejemplos, para abordar ahorita el del que atropellen a tu hijo, y volver a entrar en esta parte de cómo el perdón es algo racional, no es emocional. La acción de perdonar, ahí vuelvo a lo mismo, es comprendo. Es transracional, más allá de la razón. Y hablaba de los niveles de conciencia. Un gran personaje llegó a decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjate, están crucificando a este canijo, le están clavando por acá la lanza.
porque están en perfecta concordancia con el nivel de conciencia, más obedeciendo y hasta salvando su propia vida si no lo hacen. No dijo, perdónalos, pues son unos ojetes desgraciados. No, no saben lo que hacen. Están actuando en perfecta concordancia con el nivel de conciencia. Si supieran lo que estuvieran haciendo, pues igual dicen, órale, aquí la pienso 2 veces. Mostrando y dejando una máxima. Comprendo, no tengo ni que perdonarlos. ¿No? Maravilloso, una cátedra de una acción inteligente ahí instantáneamente. Y así el Papa cuando llegó y perdonó a aquel que le dio un balazo, etcétera. Porque comprenden esta acción, primero, de lo que va a suceder fisiológicamente, y 2, porque todos necesitamos ser perdonados. O sea, todos hemos cometido algún error y nos va a rebasar muchas cosas. Pero ¿por qué puedo perdonar? No porque eres un superhéroe y porque eres un tonto, sino porque eres muy inteligente. Y tu inteligencia emocional es comprendes que esa persona todavía pudo haber actuado así por esas emociones tan fisiológicas o emociones socioculturales. No es ninguna emoción consciente. Ninguna persona, ninguna en su sano juicio y en su nivel máximo de conciencia desea la violencia. Ninguno. Toma nota. La agresividad y la violencia son niveles de conciencias que están en perfecta concordancia con niveles biológicos o emociones socioculturales. Pues imagínate un papá que le dice a su hijo, oye, golpea a este, no te dejes, métele el codo, golpéalo, no te dejes. Y vivimos haciendo cultura del odio, de la envidia, de las emociones negativas. Entonces, ¿cómo voy a perdonar? Memo, me estás diciendo que el que me atropelló a mi hijo o a ti, a ver, Memo, que te hagan esto. Trato de ser congruente y practico lo más que puedo diario el perdón radical. Por si no, de veras, te vuelves loco. Pero, primero comprender eso, y ahorita lo decía alguien, el tú perdonar, reitero, no libera al otro, ni le estás diciendo al otro, ni lo estás justificando, ni diciéndole que no pasó nada. Te estás liberando tú de vivir esa emoción negativa que se queda troquelada precisamente con una impronta de un acontecimiento que lo único que hace es abrir estas neurotransmisores y hormonas y bioquímica de tu cuerpo que te van a autodestruir. Perdónalo, compréndelo. Y hay N casos de en la India y en muchos lugares que el asesino, así, la mamá que le asesinó a su hijo fue y lo abrazó y le dijo, te perdono. Cumple ahora tu condena. Puedes meter a la cárcel a alguien elegantemente, pero no lo odies. Libérate a ti de la emoción negativa. Practica el perdón. Ya están las autoridades y están la administración y su consecuencia y su responsabilidad las tendrá que cumplir. Pero si te liberas a ti, igual del rencor, la culpabilidad hacia ti del rencor. Si comprendes y practicas poco a poco que esa persona que atropelló a tu niño, que a lo mejor venía borracho y salió, pues, no, y si, no era mi intención, no lo vi, venía borracho, ¿sí? Y te pide el perdón. No, que se pudre en la cárcel y que se muera. Pues tú estás viviendo eso. ¿Sí? La emoción negativa la vives tú, no el otro. Es como un boomerang, se te regresa. Entonces es de suma importancia que te liberes. Tendrá que ejercer, oye, la cárcel o pagar la pena, lo que sea. Pero tú te liberas a ti de tu culpabilidad y del rencor. Por eso es de muy inteligencia. Otro grandes educadores, el maestro Alonso Puig, síganlo, maravilloso el acto del perdón. El mismo Joe Dispenza, está también Manuel Carners, otro neurocirujano y cardiólogo que practica todas estas cosas por lo que he estudiado en experiencias cercanas a la conciencia y a experiencias cercanas a la muerte. Él le llama supraconciencia a esta acción, una suprainteligencia. Y tiene N nombres, como tú le quieras llamar, pero es de inteligentes, porque es una acción transracional, más allá de la razón. No te va a alcanzar una emoción para perdonar
y más si las emociones las experimentas troqueladas por la fisiología y la emoción sociocultural. Hay 3 niveles de emociones que vemos y que te dejamos en consultoría. La fisiológica. Una persona que no duerme y que no ha desayunado va a tener emociones fisiológicas, la ira, el coraje. Por eso los animales se vuelven agresivos y atacan, y etcétera. ¿Okay? Estar enfermo genera emociones fisiológicas. Muchos de los estados del hombre y la mujer en base a su sistema endocrino están experimentando emociones biológicas, fisiológicas, que hay que educar. Luego vienen las emociones socioculturales, esas nos las troquelaron. No te dejes, el ojo por ojo, diente por diente, meter el pie, la envidia, amenázalo, porque hablar de amor y hablar de perdón es para débiles, imagínate, ¿no? Y ahorita todo el mundo está con estas herramientas que a veces coaches sugieren, como que experimenten las emociones negativas en vez de un diálogo cognitivo, ¿sí? En vez de arreglar a través de una plática y poder trascender una emoción negativa que te va a generar ahora una emoción consciente para poder resolver problemas. Pero las problemáticas es tú contigo, el tema del perdón es una problemática. Y luego están las emociones conscientes, la que yo construyo. Por mi propia paz te perdono. ¿Sí? Alguien comenta por ahí, dice, ¿cómo se hace para perdonar a un hermano y su esposa que cuando mi madre tuvo COVID le dieron a las 10 días de alta para que no hacerse cargo de ella? Miren, por eso la familia es toda una institución muy interesante para empezar a practicar el perdón. Voy a volver a repetirlo conceptualmente. Si no has perdonado a alguien, a una hermana, a tu papá, a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo, es que no has comprendido. ¿Qué es lo que tienes que comprender? Que lo que ellos hicieron o tu hermano no hizo de cuidar a tu mamá o de que se emborrachó y no estuvo pendiente o una negligencia, la que sea, es porque ellos actuaron en perfecta concordancia con su mismo nivel de conciencia. Si hubiera tenido tu hermana, tu hermano un poquito más de conciencia, entonces si la cuidan o en un momento dado si se hacen responsables o tienen más detalles. Por eso, ¿qué es el perdón? Es la comprensión y aceptación de que estás comprendiendo y aceptando de que el otro actúa en ese nivel de conciencia. Vivir en culpa y en rencor, si le tienes coraje ahorita a tu hermano o te sientes tu culpabilidad porque me fui de pedo con mis amigos y mi mamá tuvo un infarto y llegué al otro día y no la rescaté. Bueno, perdónate, arrepiéntete, cambia de forma de pensar y ¡pum! Inicias un nuevo ciclo, incorporando eso, obviamente, a tu crecimiento de conciencia y espiritual. Miren, ¿qué es el arrepentimiento? Viene de una palabra griega que significa cambiar de forma de pensar. Arrepentirte, Jesús lo decía, arrepiéntete y no vuelvas a pecar, es cambia de forma de pensar. Nadie puede cambiar algo si sigue repitiendo lo mismo. ¿Sí? El arrepentirse es cambia de forma de pensar. Esa acción que marca tu vida es precisamente para salir de ella tienes que transformarlo. El mismo Einstein decía, nadie puede salir de un problema al mismo nivel de conciencia que lo creó. O sea, si estabas pensando de tal o cual forma y creaste un problema, para salir de ese problema se tiene que expandir tu conciencia. ¿Sí me explico? Y eso es algo maravilloso. ¿Cuál es el límite de tu conciencia? Un punto de fricción. El límite, el borde que te tiene en crisis, que te tiene en esa culpabilidad y rencor, es precisamente ese nivel de conciencia. Hasta aquí llegaste. Es como no puedo bajar más apps porque ya no tengo el sistema operativo. Hay que ampliar tu conciencia. ¿Y cómo se amplía tu conciencia? Transformando tus pensamientos. Por eso hablaba de la biología de la transformación de este libro hace ratito de Bruce Lipton. De tu creencia. Si tú sigues creyendo que por el aborto y que lo que pasó no mereces vivir, ahí te vas a quedar. Nadie sale del hoyo pensando y creyendo lo mismo. Toda crisis es tiempo de crecer, oportunidad para crecer. Pero no vas a poder crecer tú, ni va a poder expandirse tu familia si no practicas el perdón cognitivo, cognoscitivo, el perdón como esta habilidad de que comprendo. Oye, te perdono, pero a lo mejor no puedo estar viviendo contigo. Ese es otro tema.
Ese es otro tema, las convivencias, y el domingo voy a hablar de eso. A las 11 en el canal de YouTube. Voy a hablar de la inteligencia emocional, donde voy a abordar algo que abordé aquí, y también de cómo me coordino con los demás. ¿Sí? Porque es la herramienta, es la bisagra que te permite que puedas mantener todos los vínculos con un perdón. Ahora, puedes no llevarte bien con tu hermano, pues ya lo perdoné. Y no verlo en 10 años y estar en perfecta paz. Porque el perdón es un regalo y es una acción consciente para ti. Ahora, para cerrar, una pregunta muy común. Oye, ¿y si no me perdonan? No te tienen que perdonar el otro. Que tu misma acción de arrepentimiento muestre la conciencia de que has comprendido. ¿Okay? Sí, es elegante, es una espiritualidad muy bonita. Si te perdono, te disculpo. Pero no te vivas autoflagelando, ni escapando en conductas compulsivas, ni autoagrediéndote, nomás para hacer creer a los demás. Te perdonas tú a ti. ¿Okay? Solicitas el perdón, la disculpa, si hay vergüenza moral, todos nos equivocamos. Pero no te quedes es que no me ha perdonado mi hijo o mi pareja, y vives 30 años, eres su esclavo. Ahora, no vamos a ser cínicos y tampoco, oye, me la pelas tú y aquí me vale madre. No, 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 no. Tus acciones muestran la comprensión, el autoperdón, y transfórmate. Y es tu nuevo inicio en un nivel de conciencia donde, bueno, grandes mártires así son, grandes figuras tuvieron vidas muy conflictivas y luego le dieron la vuelta de campana y practicaban el amor incondicional y el perdón, pero en su infancia o en su adolescencia, bueno, vivieron los máximos puntos de fricción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es algo que practiquemos. Bueno, tarea, porque quiero acabar puntualmente. Siempre nos entusiasmamos muchos y nos extendemos unos minutos más. Una pequeña tarea, mira, haz una listita. Así pones culpas y rencores. ¿De qué me siento culpable yo conmigo? Y anótalas discretamente tú contigo. Oye, de chiquito o de jovencito hice esto. Fui bulero, imagínate, fui bulero. O no cuidé mi salud. O de repente me siento mal hijo porque no cuidé a mis papás. Todas las preguntas que me están haciendo. Me siento culpable. Tú contigo. Relax. Y si puedes, ponle la edad. Yo me empecé a sentir culpable a los 21 años porque se murió mi mamá y no me hice responsable de mis hermanos. No sé, el caso que quieras. Si alguien necesita una consultoría individual, por favor escríbame y con mucho gusto los acompañamos en el proceso de saldar cualquier proceso pendiente. Bueno, del otro lado pon rencores. Acuérdate, la misma emoción pones. Oye, mira, le tengo rencor a mi hermana, a mi mamá, a mis hermanas, porque yo tuve que ser la hija que me tuve que cuidar a mi mamá del COVID. O odio a mi hermano porque no paga la renta o porque él no coopera. Yo aquí estoy como el hijo y asumiste tú esa responsabilidad y lo odio. Y odio a mi vecino porque pateó a mi perro. Y odio a mi expareja porque se fue con otro. Yo qué sé. Saca tus rencores. Y igual, vuelve a ponerle edad. Porque esto es maravilloso. Mira, cuando una conciencia no comprende algo, tiende a propiciarlo. Entonces vas a seguir patinando en estas emociones y en estas acciones hasta que no comprendas. Y ya que estés ahí, en una pequeña meditación, respira. Ya pasó. Todo eso ya pasó. Lo traes aquí, ya pasó, ya ocurrió, ya terminó. Ahora lo vas a procesar en el presente. Y te vas a liberar tú con una emoción consciente, la vas a construir desde la parte comprensiva, cognitiva, más allá de tu emoción. Cancela el juicio. Y haz un espejo. ¿Qué es un espejo? Ponte en el otro lado. Supongamos que tú fuiste el que accidentalmente atropellaste al perrito o accidentalmente, no sé, cualquier ejemplo para evitar poner temas y no tocar susceptibilidades de quienes nos acompañan. ¿Qué te hubiera gustado? ¿Okay? Todos cometemos el error, entonces usa el espejo. Y di, tenía 18 años, era la época, me abandonaron, no tenía control de mi propio ser, entonces pues ahí está. Y perdónate.
Arrepiéntete, cambia la forma de pensar sobre eso, incorpora y empiezas tu nueva vida y vas a ver cómo cambia tu fisiología. Y lo mismo el rencor. Empieza con cosas chiquitas. Perdona una mentada de madre. Oye, perdona que te rayaron el coche. Empieza a practicar el perdón con cosas pequeñas. Porque lo más triste es que mientras no perdones, el tema lo vas a estar proyectando en todos tus demás vínculos. Por eso cerrar un ciclo es poder experimentarlo con agradecimiento. ¿Okay? Y es fascinante. Ya hablaré de estos temas, pero bueno, me quiero despedir con ese pequeño tallercito. Siguen preguntando, le agradezco a todos los que nos compartieron aquí cosas muy importantes. El domingo en el YouTube se quedará grabado, ¿cierto? Sí, correcto. Les recuerdo, gracias Samantha, vamos a hablar de inteligencia emocional, donde voy a abordar precisamente los 3 niveles de emociones, ¿okay? Que es la fisiológica, la biológica, que es la misma, la biología y la fisiológica de todo lo que genera tu sistema nervioso. Luego la sociocultural, la que te troquelaran, que tienes que sentir, tienes que llorar y tienes que sufrir y tienes que mentar madres y enojarte, porque si no te enojas eres un tonto o eres débil. Esas emociones que ahorita los hombres están viviendo de veras muy fuerte y el hombre no llora. Y luego ya la emoción consciente. Bueno, el perdón es un acto de máximo nivel de lucidez, de conciencia, de comprensión, de que te conoces a ti mismo. Pero es un trabajo. Y voy a hablar de coordinación de los demás. También por este medio ya estaré hablando de las tipologías y del heptagrama para que puedas comprender que cada persona tiene las más profundas razones para hacer lo que hacen, para ser quienes son, para ser como son. Tu papá tiene razones profundas para hacer lo que te hizo. No importa si te golpeó, si abusó de ti, si te abandonó. Tiene sus propias razones. Y tú también tienes tus razones para hacer lo que haces. ¿Sí? Y es muy probable que el universo te vaya a confrontar con ese lado más adelante en tu vida. Muchísimas gracias. Cualquier cosa me pueden contactar en las redes. Al principio quedaron todos los libros. Aquí nomás los vuelvo a pasar de los que estuve platicando para que ahí le pongan su pausa o le saquen la foto. Y muchísimas gracias. El próximo miércoles a la misma hora por Instagram vamos a hablar en relación a este tema, la importancia y la inteligencia de conocerte a ti misma y a ti mismo. Es imposible llegar al perdón radical y al amor incondicional si no te conoces a ti misma, a ti mismo. Muchísimas gracias, que tenga una excelente noche, paz y bendiciones.